Hace tiempo, en un pueblo muy lejano, existía una niña a quien todas le llamaban María Marimacha. Un día en la mañana, la mamá de María Marimacha la llama: María, ven aquí, María. Donde María le responde: sí, ma, ¿qué pasó? María, ve a la tienda y cómprame 1 kilo de panza y 1 kilo de hígado. Toma, aquí está la plata y tráeme el vuelto. María tomó el dinero y se fue, prácticamente feliz, a la tienda. Hasta que de pronto vio a algunos niños jugando con los tiros o bolos o canicas, como se le llamaría en diferentes lugares, quienes empezaron a jugar arduamente, lo cual distrajo mucho a María. Y María, en vez de ir a la tienda a hacer lo que su mamá le había dicho, comprar el estómago o la panza y el hígado, empezó a ver a los pequeños niños que estaban jugando y se le ocurrió una idea de participar. Y cuando le pidió a los jovencitos, a los niños, de que si podía jugar, los niños simplemente le dijeron de que no, porque ella era mujer y aparte de eso no tenía ningún tiro que pueda jugar con ellos. María Marimacha asintió la cabeza, obviamente. No pensó porque no tenía ninguna canica, aunque era muy buena en ese juego, y lo decidió. Fue a la tienda, compró con el dinero de su mamá hartas, pero hartas canicas. Se fue directamente a los jovencitos, a los niños, y les dijo: ya tengo los tiros, empecemos a jugar. Y los niños se miraron ya, a jugar, se dicho, y jugaron, hasta que empezó a ser ya aproximadamente las 2 de la tarde. Fue un juego muy arduo, pero lamentablemente María Marimacha perdió todos los tiros con los que había comprado. Bueno, los niños se fueron a sus casas respectivamente con su gran botín. Pero María Marimacha no sabía qué hacer. No sabía qué es lo que debía hacer. Ir a su casa y decirle a su mamá la verdad o mentirle, aunque obviamente a las madres no se les puede mentir. Siempre saben, de alguna manera, cuando uno dice una mentira. Así que María Marimacha se asusta más, empieza a caminar por todos los lugares pensando de que así podría calmar la ira de su madre. Pero eso solo hizo que el tiempo empiece a oscurecerse más y más. Hasta que de pronto vio una gran masa de gente que estaba caminando. Empezó a acercarse por curiosidad. Le preguntó a uno de ellos qué es lo que estaba pasando. Y él le respondió: es que ha fallecido una persona. Así que María Marimacha se aleja un poco y los ve más fijamente, y en realidad un montón de gente cargando un cofre o prácticamente un cajón de velorio al frente. Y toditos empezaron a caminar. Toditos llorando, tristes, sollozando por las distintas calles del pueblo en sí. Caminaron hasta llegar al cementerio. Y María Marimacha no sabía por qué los había seguido, pero los había seguido. Y no sabía qué es lo que hacía ahí.
simplemente lo siguió por instinto, simplemente porque estaba confundida o impactada. Y en la ceremonia toditos empezaron a llorarle el muertito, despedirse. Poco a poco empezaron a irse del lugar. Ya eran aproximadamente las 6 de la tarde, cuando el sol empieza a esconderse. Ya a los pocos rayos de luz que vislumbraba el sol, María Marimacha se da cuenta de lo que estaba pasando. Despierta, como quien dice, ¡bum! Y ve que no hay nadie en el cementerio. Todos se habían ido. María Marimacha no sabe qué hacer. Se le recuerda el caso de su mamá y aún tiene más miedo de ir a su casa. Y piensa, ¿cómo puedo hacer para comprar esa panza y ese hígado? Y se le ocurre una idea macabra. Así que María Marimacha agarra las palas y picos que estaban ahí prácticamente guardadas por un rinconcito y empieza a cavar hasta que llega a su objetivo, el cajón del difunto. No sabe prácticamente qué hacer, así que abre el cajón con fuerza, con el pico, como una palanca. ¡Ah! Y vislumbra ahí al difunto. Busca en los alrededores un pedazo de vidrio roto. Sí. Pero como no había pedazos de vidrio roto, solamente vidrios enteros de botellas, agarró y ¡pah! Lo rompió. Y con eso aprovechó para abrirle la panza al difunto, su barriga. En ese éxtasis de desesperación, María Marimacha no sintió temor alguno. Más bien, solo lo único que tenía en la mente era llevarle la panza y el hígado a su mamá. Así que sacó la panza y el hígado del difunto. Salió desesperadamente con las dos carnes en sus manos. Y haciendo lo que podía en la luz de la noche, con la luz de la luna llena, pudo saltar el canchón e ir a su casa. Llegó, tocó la puerta y su madre obviamente le gritó por la gran cantidad de tiempo que se había demorado. Pero María Marimacha tenía la panza y el hígado. Así que sin nada más que decir, la mamá le hizo entrar y empezó a cocinar una rica pero rica sopa con muchas especias y diferentes ingredientes. Empezó a picar la panza, a cortar el hígado y ponerlos a la sopa. El papá y los hermanos de María Marimacha comen deliciosamente esa noche. Pero María Marimacha no quería comer. Le dijo que no tenía hambre. Y su mamá, de tanto insistirle y no tener ningún éxito para poder animarla a comer, simplemente la deja así. Hasta que de pronto en la noche, el papá de María Marimacha les dice: bien, familia, vamos a ver una película, vamos a salir a la calle. Así que se lleva a su esposa e hijos, y María Marimacha les dice que no quiere salir. Papá, mamá, no quiero salir. Y así que su familia se va a ver una película. Y ella se queda sola en casa, mirando la televisión. Y ya era aproximadamente las 11 de la noche y su familia no volvía. Hasta que de pronto la puerta empieza a sonar.
Al principio pensó que tal vez era su familia que estaba tocando y todo eso, pero ese sonido empezó a hacerse mucho más fuerte y más intenso a cada golpe. Empezó a asustar a Marimacha, porque su padre no tocaba de esa forma. Además, él tenía la llave, así que no podía ser él. Asustada y un poquito alterada, quería tal vez decirle quién es, hasta que se escuchó que los pavos empezaron a ladrar totalmente. Más y más. Fue tanto los ruidos de los pavos que en la afuera de la casa empezó a escucharse un tipo de llanto. Lo cual asustó a María Marimacha al toque e hizo que cerrara la puerta y se fuera a su cama a esconderse debajo. Y hasta que la puerta sucumbió, entró esa cosa adentro y empezó todavía a decir más fuerte. Oh. Se topó con la puerta principal, pero aún así la derribó a la fuerza. Y empezó a decir: María Marimacha, ¿dónde está mi panza? ¿Dónde está mi hígado? María Marimacha tenía mucho, pero mucho miedo. Sabía que tal vez dentro o debajo de la cama le iba a encontrar. Así que vio que uno de los cuartos había unos cilindros. Así que se entró adentro de esos cilindros, desesperadamente haciendo ruido, y eso lo escuchó ese difunto, o esa cosa. Y se encerró ahí, se tapó con algo y se encerró ahí sin mover ni un solo centímetro. El difunto, o esa cosa, empezó a subir las escaleras. Conjuntamente con su llanto. ¡Oh, María Marimacha! ¿Dónde está mi panza? Y seguía subiendo las escaleras, una tras otra. María Marimacha estaba conmocionada y totalmente alterada, que no podía ni un solo centímetro. Empezó a subir la otra escalera, el tercer nivel, lento. María Marimacha estaba asustada y el muerto y prácticamente el difunto no paraba de decir: oh, ¿dónde está mi panza? ¿Dónde está mi hígado, María Marimacha? Y se calmó el silencio. Y de repente María hace un paso en falso. Mueve un poco el pie. Y como es un cilindro de metal, este suena, y al toque alerta a esa cosa. Así que ese difunto empieza a caminar en los tablones de madera que era el piso, lo cual se acercaba un poco más a María Marimacha y ella sentía que estaba cerca, y muy cerca. Hasta que el difunto abrió la tapa y encontró a María Marimacha adentro. María Marimacha intentó gritar, pero
Ese difunto la cavó, la tumbó al suelo y con sus propias manos le abrió la panza. Su barriga, sacó su panza de María Marimacha y su hígado y se lo puso en el suyo. De dolor y gritos de María Marimacha, el difunto empezó a bajar las escaleras, lento, mientras que los perros ladraban, y se fue directamente al panteón, al cementerio. Cuando llegaron los padres de María Marimacha, se asustaron y obviamente horrorizaron por lo que habían hecho a su hija. Y bien, esto ha sido el cuento de María Marimacha, contado en los Andes, el Perú. Y bien, esto ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima y hasta el próximo cuento.